Qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente otro episodio de este podcast. Lo personal es político. Agradecer a Radio La Calle, a quienes se suman a las redes sociales, a quienes lo difunden, a quienes lo comparten, a quienes nos siguen en este programa, que pone temas de reflexión, de información, pero sobre todo de cómo está configurándose la política en la región y en este capítulo especial en el Ecuador, este Ecuador y donde se está reconstruyendo todo, donde además estamos pasando momentos muy complejos, pero también momentos esperanzadores. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver justamente en este episodio. Pero antes de entrar a los temas de las locales, pues yo quiero presentarles a quien me acompaña en estos podcasts, Andrea Flores. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, contenta nuevamente de estar en este espacio aquí contigo y bueno, con los compañeros de lujo que van a estar el día de hoy, a quienes ya estaremos escuchando más Oye, y adelante. además que yo me quedo muy contenta porque el programa anterior, el podcast anterior que fue sobre mujeres, fue espectacular. Gracias por haberlo visto y a quienes no lo hayan visto, pues véanlo. Está justamente colgado en todas las redes sociales, tanto en las mías, en las redes de la Radio La Calle y también en Spotify, en lo personal es político, porque realmente fue un programa. Me quedé muy emocionada. Hermoso, se aprendió muchísimo observar toda esta cuestión intergeneracional entre compañeras de distintas latitudes de América Latina. La verdad es que es un gran aprendizaje para todo y toda militante el día de hoy en América Latina. Así que como la vara queda alta siempre, porque hemos tenido invitados e invitadas espectaculares, pues hoy no puede ser la excepción. Pero antes de entrar a ese toque, puedo decirles que siempre también aprovechamos para traer a la memoria o traer al presente la memoria de algún personaje que marcó un momento importante. Y en esta ocasión no solamente vamos a hablar del ecuatoriano, sino del profundo latinoamericano integracionista como fue Vicente Rocafuerte. Y yo quiero contarles justamente a propósito de esto, porque estamos viendo varias actividades a nivel de la región que están nuevamente invocando en este segundo ciclo progresista procesos reales de integración. Entonces, bueno, Simón Bolívar, el mayor integracionista de nuestra historia, pero además otros personajes que también han marcado en diferentes momentos. Vicente Rocafuerte es un ecuatoriano guayaquileño. Él nació el 1 de mayo de 1783 y falleció en Lima, Perú, el 16 de mayo de 1847. Él fue uno de los grandes compañeros de nuestro viejo luchador Eloy Alfaro. Fue el constructor de esta idea nación y de lo que se consideró en aquella época la nacionalidad ecuatoriana. Además que fue gran amigo de Eugenio Espejo y de Juan de Dios Morales. De ahí una vocación profundamente emancipadora. Fue luchador, prócer de la independencia, no solamente en el Ecuador, sino en la América. Dirigió el Estado con convicciones liberales. Las preocupaciones intelectuales que en ese momento tenía justamente Vicente Rocafuerte lo llevaron a acercarse al socialismo utópico debido a su amistad con Roberto Owen. Así que un poco de la vida también de Vicente Rocafuerte se resume en esta idea de un profundo latinoamericanista. Así es, y estoy ahí echándole un ojo al libro que seguramente ya nos presentarás, porque, bueno, una figura importantísima para la historia mexicana. Hoy sigue siendo el estandarte de los conservadores, nuestro antiguo emperador Agustín de Iturbide, y bueno, Vicente Rocafuerte fuerte siempre desde su papel como ministro, como republicano, se encargó de combatir la cuestión conservadora, la cuestión monárquica que se seguía entablando en aquellos tiempos en México y bueno, para nosotros también es una figura esencial en la historia mexicana. Justamente por esa parte de la historia, decirles que Vicente Rocafuerte fue por algunos años parte de la diplomacia mexicana. Claro. Y particularmente en esto que tú mencionas del combate ideológico político contra Iturbide, fue también el tema del reconocimiento de Inglaterra a la independencia de México. Es uno de los grandes autores de esto. Y a propósito, pues sí, aquí tengo en mis manos un libro que que ha sido presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México sobre Vicente Rocafuerte, que titula Memoria y práctica de un ministro universal de América. Y leerles solamente uno de los párrafos que a mí me parece realmente totalmente contemporáneo y traído a estos tiempos, dice: los estudios publicados sobre esa época manifiestan que todos los próceres de la independencia establecieron como puntos cardinales de sus campañas la construcción de una política exterior y la promoción de sus ideales en una región que luchaba por el mismo motivo. El auxilio de otros se veía indispensable para consumar los fines.
En tanto, la unidad de esfuerzo sería promotora de una visión cohesionada de su causa que luego sería traducida en fuerzas de alianzas confederales, ayuda económica, asistencia militar y reconocimiento político entre Europa y Estados Unidos. Es decir, en ese momento de la primera independencia, justamente Vicente Rocafuerte, junto con estos grandes pensadores de la región, manifestaron esto, que una de las ideas fundamentales era cómo conseguir una integración plena dentro de nuestros pueblos. Yo me quedo con esta, les estamos compartiendo justamente el link donde ustedes pueden tener esta publicación en digital. También lo vamos a poner en nuestras redes sociales para quien le interese leerlo. Y siempre, como digo, traer a la memoria estos grandes pensadores de todos los tiempos. Así es, y una figura bastante importante para comprender hoy la relación. Digo, ahora estamos en Ciudad de México, esperamos pronto poder hablar desde el Ecuador, pero para entender lo que significaba y lo que significa hoy también la cuestión diplomática, la cuestión que nos une a México con el Cono Sur, y este es un personaje fundamental. El libro, de verdad, recomendadísimo. Nos explica toda la cuestión, la exquisitez literaria de Vicente Rocafuerte, el rigor científico que lo caracterizó, porque en ese entonces eran herramientas indispensables para disputar la política. Y ahora que estoy pensándolo, estoy recordando este programa en el que estuvimos juntas la última vez, que nos acompañó Galo Mora. Hay un claroscuro sobre Vicente Rocafuerte, que sin demeritar en ningún momento su papel como diplomático, como político, como republicano, independentista, pues es lo sucedido con Manuela Sáenz, ¿no? Y entonces, claro, siempre cuando estudio, cuando leo, cuando investigo sobre el papel de Manuela Sáenz, que aparte recuerdo todas las conversaciones contigo, Gabriela, pues es importante mencionar ahora, para poder recordarlo, para poder aprender de aquello que fue Vicente Rocafuerte, quien por su disputa con Simón Bolívar destierra a Manuela Sáenz, se va a Perú, y por sus condiciones como libertadora, como disidente, fallece en condiciones muy deplorables. Sí, bueno, son parte de estas historias que además contrapesan o contraponen estos personajes. Vicente Rocafuerte justamente decía que Manuela Sáenz era prácticamente como una espía, la que iba a traicionar el evento libertador, y en eso tenía muchas discusiones con Simón Bolívar, pero al final en su poder al frente justamente de Ecuador termina desterrándola y se va con lo que llevaba puesto. Es decir, no le permitieron ni siquiera sacar su ropa, no, la desterraron con lo que llevaba puesto y muere en total pobreza justamente en Paita. Ahí hay un poema maravilloso que lo dijimos en aquella ocasión en ese programa justamente de Pablo Neruda, Ley Sepulta de Paita, que es uno de mis preferidos. Y bueno, recordar también que la memoria, los restos de Manuela Sáenz también fueron recuperados de la primera ola o en el primer ciclo progresista, cuando hicimos todo un recorrido por todos los países de la primera independencia, con los restos de Manuela Sáenz como un homenaje póstumo para retornarlo a su tierra ecuatoriana, donde hoy se encuentran sus restos. Así que sí, bueno, estos claroscuros, pero sí, o sea, justamente hablando de todo esto, pues hoy estamos viviendo un momento de integración que también nos parece interesante, André. Así es. Y ahora también rememorando estas figuras, tanto Vicente Rocafuerte como todo lo sucedido con Manuela Sáenz, con Simón Bolívar, por supuesto se vuelve pertinente, como bien menciona, seguir hablando, profundizar en el debate de la integración latinoamericana. Recordemos también que en estos momentos independentistas, postindependentistas, también la cuestión fronteriza, la cuestión de los territorios se entendía desde otra lógica, ¿no? Y como bien lo hemos platicado, pues Juan José Flores, como bien lo acabas de mencionar, venezolano, ¿no? El primer presidente del Ecuador, el general Lamar, si no mal recuerdo, nacido en Cuenca, también en Ecuador, que fue aparte primer presidente del Perú. Y así tenemos mil ejemplos. El Mariscal Sucre. El Mariscal Sucre. Nacido justamente en Venezuela, presidente y fundador del Estado de Bolivia. Así es. Y bueno, siempre será importante volver a estas figuras, ¿no? Como referentes de la integración. Y bueno, para entrar un poquito más en tema, antes de pasar, no solamente de eso, sino de demostrar que las fronteras fueron puestas después por intereses territoriales totalmente ajenos a la posibilidad de una emancipación regional. Y eso me parece importantísimo porque revisando justamente la primera independencia, ahí se demostró cómo todos apostábamos a una gran patria. Así que bueno,
los sueños que nunca terminan, el verdadero sueño de la integración. Así es. Y qué lindo poder estar hablando hoy de este Ecuador, ¿no? En disputa, como bien mencionabas al inicio, con sus problemas, pero también con todas las esperanzas que escuchamos a través de ustedes y que ya estaremos escuchando a través de nuestros dos invitados del día de hoy. Y a mí me surge en torno a, bueno, siempre estar hablando de integración latinoamericana, siempre estar hablando de militar el latinoamericanismo, pero hay varias actividades, ¿no? En este momento en las que nos hacen situarnos en lo local, en los gobiernos locales, en las municipalidades. Y es importante también uno asumir el papel y el poder de la política desde el centro local y sobre todo lo que tiene que ver con aquellos quienes lo gobiernan. Entonces, bueno, yo te haría la primera pregunta, digamos que siempre está ahí volando y a mí me encantan estos programas porque puedo ser más directa con lo que me interesa que me cuentes, pero ¿qué importancia, digamos, tiene hoy mantener una agenda, mantener un objetivo de integración latinoamericana con todas las herramientas que hoy la política implica para transformar lo local, para transformar las localidades, que como bien sabemos, ese es el primer contacto con la gente? Mira, yo creo que ahí hay como dos vías. Es decir, también una parte de demostrar que cuando fortaleces la democracia representativa, que es parte fundamental de la democracia liberal, tienes la posibilidad de recuperar desde el Estado-nación concebido como tal un proyecto de transformación. Pero los que venimos de gobiernos locales, y ahí solamente por poner una brevísima reseña aquí, a los 19 años fui justamente electa concejala del Cantón Otavalo. Fui concejala, vicealcaldesa, viceprefecta de Imbabura, gobernadora, es decir, tenía muy claro, es más, mi carrera de gestión para el desarrollo local era justamente cómo demostrar que desde las localidades puedes implementar proyectos alternativos que terminan convirtiéndose en un momento determinado política pública. En aquel entonces, el debate sobre presupuesto participativo era un tema casi vetado, porque claro, un gobierno neoliberal, ¿cómo le vas a proponer primero mínima participación y segundo meterte con los presupuestos, que eran los temas del toma y daca, del clientelismo profundo del sistema neoliberal? Entonces se empezó a demostrar justamente desde aquellos gobiernos, y estoy hablando incluso en el Ecuador, antes de que llegue el proceso de la Revolución Ciudadana, gobiernos que desde lo local empezaron a plantear no solamente el reconocimiento de territorios interculturales, sino presupuesto participativo, planificación participativa, trabajar con la gente en el tema de sus locales. Y luego eso se convirtió porque varios de los que estuvieron protagonizando estos eventos locales fueron y llegaron a la constituyente. Y en la constituyente de Montecristi, que es la constitución vigente en el Ecuador, una constitución garantista de derechos y además vanguardista en muchos temas a nivel mundo, plantearon justamente estas experiencias locales trasladadas ya a una política nacional, transformadora, revolucionaria, realmente que afecta a las grandes estructuras de poder enquistadas en los poderes fácticos. Pero sí, todo eso, digamos que señala entonces la importancia de un desarrollo desde lo local que tiene mucho más apego y más cercanía a la gente, que es lo que nos interesa y lo que tú decías hace un momento. O sea, el pueblo, ¿para qué gobernar? ¿Para qué llegar a gobernar? Para el pueblo, para con el pueblo. Y en ese sentido nosotros siempre nos decían, que es algo que a mí me gusta repetirlo mucho, porque nos decían es que ustedes sí estuvieron en el poder. Y yo les decía, no. El poder es un espacio en disputa, porque ahí están los verdaderos poderes fácticos de nuestros países, convertidos en élites económicas, bancarias, medios de comunicación corporativistas. Lo que nosotros llegamos es a hacer gobierno para la disputa de esas estructuras de poder. Y en eso, lastimosamente, no se puede hacer en un periodo presidencial. Eso representa realmente el cambio, no solamente de una matriz cultural, sino de ese Estado-nación tan también obsoleto que a veces resulta, teniendo la vigencia de más de un siglo, en el que realmente ya la sociedad ha transformado y por lo tanto tenemos que debatir también qué tipo de Estado tenemos y qué tipo de democracias queremos defender en estos estados. Así es. Hay un texto ahora que te estaba escuchando, me gusta mucho, Marta Harnecker, chilena, ¿no? Que habla mucho sobre las experiencias locales transformadoras, desde los proyectos de bienestar. Y ahora que estoy pensando en los dos invitados, tiene un paper ahí, un texto chiquito, que habla sobre 8 gobiernos locales en América Latina que están demostrando transformar las estructuras. Pero qué importante será, con el paso de estos años, actualizar estos gobiernos de vanguardia, ¿no? Estas personas que están encomandando, dirigiendo programas acompañados de su gente, de la gente. Y qué interesante será para las generaciones más jóvenes en unos años ver quiénes fueron estos gobiernos. Y estoy segura que nuestros
invitados del día de hoy los estaremos estudiando en algunos años. Y además es lindo, es esperanzador, André, porque yo te quiero decir, aprovechando que tanto nuestros dos invitados están en una agenda y en un paso por México, decirles solamente que para nosotros la historia reciente ecuatoriana ha sido sumamente dolorosa, de una disputa fuerte, pero también el último resultado electoral del pasado 5 de febrero de este año con las elecciones locales totalmente esperanzador. Rápidamente, comentarles que desde el 2017 que el Ecuador sufrió un acto de traición que profundizó o trajo de nuevo un sistema neoliberal que arrasó con todo lo que pudo ser construido por la Revolución Ciudadana y el desarrollo para la gente y los derechos para la gente, pues en esa profundización, en ese discurso de odio, en esa manipulación de los medios de comunicación corporativistas, en la generación de imaginarios, etcétera, también aplicaron la persecución política y con ello la proscripción. Y en Ecuador se dio algo que no se dio ni en Brasil ni en Argentina dentro del marco del lawfare o guerra judicial, que fue justamente la proscripción partidaria. A la primera fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana, evitaron que se constituya como partido durante 6 años. Es decir, eso en ninguna democracia. O sea, si yo escucho eso en Europa, en Estados Unidos, te digo, no, están mintiendo porque eso no es democracia. Democracia es que todos puedan participar, que todos puedan decidir. Y la disputa elige, y el pueblo elige frente a esa disputa. Pues no, en Ecuador nos aplicaron una proscripción partidaria. Y después de 6 años pudimos participar con partido propio en unas elecciones locales, donde se demostró que el país, digamos, tan dolorido, tan destrozado en este momento por el neoliberalismo, por la presidencia de un banquero, pues entonces ahora renace la esperanza de la gente. Y renace con una responsabilidad profunda hacia la Revolución Ciudadana que termina ganando cerca de ese 70% de territorio nacional en gobiernos locales de la Revolución Ciudadana. Ganamos cosas, André, que no habíamos ganado siendo gobierno. Entre esas, la alcaldía de Guayaquil, que era para nosotros un tema casi imposible de vencer. Es decir, ahí estaba secuestrado más de 30 años por la derecha más recalcitrante del Ecuador. Hoy ganamos la alcaldía de Guayaquil, ganamos 9 prefecturas, las más grandes y las más pobladas. Ratificamos nuestras 2 prefecturas que veníamos trayendo, la de Manabí, la de Pichincha. Ganamos más de 50 alcaldías. Ganamos más o cerca o más de un centenar de juntas parroquiales. Es decir, realmente se pone en debate nuevamente qué tipo de proyecto país queremos. Y por eso es importante que este programa se enfoque en este proceso que está viviendo ahora mismo el Ecuador, porque el día de hoy, 14 de mayo del 2023, tomó posesión muchos de nuestros gobiernos locales. Y continúa la posesión también el día de mañana, 15 de mayo. Es decir, son 2 días realmente en el que vamos a ver desde lejos, desde el exilio, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación digitales, tomar posesión a nuestros grandes compañeros a los que les acompañamos profundamente. Y eso es lo que va justamente este programa. Así es. Y a la audiencia, invitarlos ahora que comenzábamos con las figuras de Vicente Rocafuerte, de Simón Bolívar, a que nos cuenten, ¿no?, los aprendizajes que se hayan logrado a través del estudio de estos próceres independentistas, revolucionarios, que nos recuerden desde entonces por qué luchábamos, ¿no? Y yo, antes de pasar al siguiente bloque, y aprovechando esta toma de protesta de las y los compañeros de la Revolución Ciudadana, únicamente darle lectura a una frase que me encanta de Gabriela Mistral y que creo que se vuelve muy motivante para recibir estos nuevos gobiernos locales, que dice: para mí no existe la imagen infantil de la región como una de las vértebras o como uno de los miembros de la patria. La región contiene la patria entera y no es su muñón, su cola o su cintura. El problema del país, aunque parezca no interesar a tal punto, retumba en él. Las actividades de los centros mayores, industriales o de cultura, y no digamos la política, alcanzan tarde o temprano a la región con su bien o con su mal. El sentido de la segmentación del país en la forma que la tenía, que cortada vive como entera, no me convence. No, hablando de lo de las fronteras. Entonces, muchas gracias, Gabriel. No, gracias, Andrea, a ti por traer a colación esto. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con el primer invitado de este especial, este podcast dedicado a Ecuador y a la toma de protesta de las autoridades de la Revolución Ciudadana en nuestro país. Ecuatorianas, ecuatorianos, mis primeras palabras solo pueden, deben, deseo que sean de gratitud, infinita gratitud a nuestro pueblo. Nosotros no buscamos nada de beneficio personal, todo es por el bien común, por el buen vivir,
de todas y de todos, pero por supuesto que después de 6 años de persecución atroz, de difamación brutal, de cárcel, de exilio, de acusaciones cantinflescas, la respuesta del pueblo ecuatoriano, una inmensa reivindicación, que la recibimos con absoluta humildad. Hemos ganado 9 prefecturas, más de 50 alcaldías, entre ellas la mayoría de las capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la República. Un triunfo así no lo habíamos logrado ni cuando éramos gobierno, ni cuando teníamos el partido más grande de la historia del país perfectamente estructurado. Hoy lo hemos hecho con un partido que recién lo recibimos hace 18 meses, donde todavía no tenemos completas las directivas. Hemos vuelto a hacer la revolución ciudadana, logrando lo imposible, logrando concretar los sueños que se creían inalcanzables. Pero esto no es para nosotros un punto de llegada, un punto de partida, para devolver la fe al pueblo ecuatoriano, para rescatar la patria de la tragedia que sufre, que vive, la inseguridad, la violencia, la falta de empleo, la verdadera corrupción. Porque ahora para todos está claro que los corruptos siempre fueron ellos. Frente al llamado del presidente Lasso, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar. No es creíble, no es sincero, repleto de cinismo. Hasta hace unas horas nos decía narcopolíticos a los que apoyábamos en mundo. Ha mentido demasiadas veces y sobre todo, jamás los voy a engañar. Jamás voy a decir lo políticamente correcto, sino la realidad, la verdad. Él es parte del problema, no parte de la solución. Queremos rescatar el país. Por favor, que active los mecanismos constitucionales para anticipar elecciones y que el pueblo ecuatoriano, libre, pacífica, democrática y constitucionalmente, elija un nuevo gobierno. Señor Lasso, entienda, ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el salón amarillo, pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución. Usted ha sido autor y al inicio cómplice de Moreno para la tragedia nacional que vivimos. La solución pasa por un nuevo gobierno. Finalmente, debemos estar muy alegres. Estamos muy agradecidos, pero no podemos estar alegres. Esto ha costado demasiado. Mataron a nuestro candidato a alcalde de Puerto López, el joven empresario Omar Menéndez. Con él asesinaron al hijo de un sencillo pescador, joven de 16 años, brigadista nuestro, Carlos González. ¿Se imaginan cómo está su familia? A ellas, mi abrazo solidario. Anteriormente asesinaron a Gerardo Delgado, precandidato para concejal de Manta. Balearon las casas de nuestros candidatos, nuestras centrales políticas. Han hundido a la patria realmente. Una violencia sin precedentes. Gracias a Dios no lograron destruir nuestra esperanza. El domingo, 5 de febrero, se ha dado el primer paso para la recuperación de la patria. Continuaremos hasta volver a convertir a Ecuador en el jaguar de América Latina, en ejemplo de América Latina y del mundo entero. Ecuatorianas, ecuatorianos, volveremos a ser patria. Regresamos aquí en Lo Personal es Político, como les habíamos anunciado, después de este triunfo de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, que además, recalcamos, fue algo sorprendente que todos los medios de comunicación regionales, por primera vez, reivindican tanto una elección de gobiernos locales como fue el proceso electoral de las locales en el Ecuador. Y eso todo por la expectativa que existe del retorno de un proceso de izquierda progresista en el Ecuador. Y hoy lo hemos hecho justamente ganando cerca del 70% del territorio ecuatoriano, gobernado hoy por alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales de la Revolución Ciudadana. Y justamente para hablar de estos temas, porque además aprovechamos la visita de aquí en México de nuestro prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloreda, además un gran amigo, un hermano, hemos compartido años de militancia, de trabajo, de baile, de alegría, de llanto, de todo. Así que para mí es un gusto enorme volver a abrazar a J. Lloré después de 3 años y tenerlo aquí a propósito de la visita que está haciendo en México con muchísimas buenas noticias
para la comunidad azuaya. Pero ¿quién es J. Lloret? Y les cuento rapidísimo que J. Lloret, aparte de ejercer algunos cargos públicos a nivel local en su cuenca natal, pues fue gobernador de la Azuay, fue asambleísta de la provincia de la Azuay, también durante 2 periodos, y ahora, sí, yo así, como levantó la ceja, yo me equivoqué y digo, no, estuvo conmigo cuando yo estaba presidenta de la Asamblea, fue su primer periodo y fuimos juntos a la reelección en el segundo periodo de 2017-2021. Y ahora se presentó justamente para candidato a prefecto de la provincia de la Azuay. Además, una de las provincias más bonitas que tiene el Ecuador de los Andes. Así que bueno, ¿qué pasó en estas elecciones? J. Lloret gana las elecciones con el respaldo del 20.3% del electorado frente a, como yo diría, uno de los viejos políticos azuayos que queda en segundo lugar y pierde la prefectura con 16.6%. Ahí tuvo una diferencia de más de 3.600 votos, lo cual pues le garantizó llegar a la prefectura de la Azuay. Pero cuéntanos, Jota, qué alegría que estés aquí en México. ¿Qué has hecho? Bueno, te he estado siguiendo en tus redes, todas las reuniones que tuviste con la ministra del Ambiente, viendo economía popular y solidaria, visitando también algunas intenciones de inversionistas, etcétera, pero sobre todo un programa que es precioso, que en lo personal a mí me gusta aquí en México y creo que también tú te lo llevas con mucho cariño, que es justamente el programa de Sembrando Vidas. Así que bueno, yo ya no hablo más, me callo. Jota, cuéntanos, ¿qué haces en México? Gracias, gracias. Un abrazo fraterno para todos los compañeras que están acá. Y de manera especial, yo emocionado de poder compartir contigo. Son muchos años de lucha, sobre todo, de lucha, una lucha muy fuerte por reivindicar nuestro proceso político, un proceso de carácter progresista y que hoy da sus frutos también en términos electorales. Y encantado de estar aquí en Ciudad de México, una ciudad impresionante. Hemos tenido una agenda y gracias a los amigos que han podido organizarnos una agenda acá, una agenda interesante, importante, abordando los temas que seguramente van a ser tratados desde nuestra prefectura local. No, maravilloso. Regresa con muy buenas noticias y justo el día de hoy, mientras estamos pasando este programa Lo Personal es Político sobre las elecciones locales de la Revolución Ciudadana, justo está en este preciso momento la posesión de varias de nuestras autoridades locales, en el caso de Azuay, el día de mañana, 15 de mayo, así que muy contentos realmente de que esto esté pasando justamente en estas fechas. Pero, Jota, yo tenía una duda y decía, bueno, a ver, ¿Cuál? al Jota yo le conozco, hemos compartido la lucha, no sé cuándo, pero ¿dónde viene? Y me encontré con tu familia socialista, además parte de la construcción de la constituyente de 1979, y me refiero justamente a Víctor Lloret Mosquera. Pero además, ya decía ahí, no, el Jota, todo ahí lindo, simpático, tiene que ser familiar de algún artista. Y bueno, me encontré con un poeta, que es el poeta Antonio Lloret Bastidas, ambos de la provincia de Azuay. Cuéntanos esos antecedentes familiares, ¿qué hay ahí de árbol genealógico? No, pues digamos, es una sola familia, primero, la familia Lloret. Y digamos, bueno, Antonio Lloret Bastidas es cronista vitalicio de la Azuay, fue cronista vitalicio de la Azuay, un literato, fundó el Colegio de Periodistas en la provincia, un gran ser humano. Aparte también incursionó en la política, fue parte de la fundación del Partido Comunista Ecuatoriano. Y en el caso de Víctor Lloret no tuve la posibilidad de conocerlo muy de cerca, pero digamos, claro, también hay un legado político, hay un legado importante, un hombre también ilustre. Entonces es una sola familia al final del día y desde esa misma raíz aquí estamos. Pues y con esta firmeza, déjenme decirles que por primera vez en la historia de Azuay ganamos la prefectura desde la Revolución Ciudadana y lo hacemos con el Jota. Entonces yo me imagino todas las caritas de esos jóvenes, de esas jóvenes viéndole al Jota en su combi, en su moto, ahí todo guapetón, carismático, inteligente, con una propuesta para hacer. Cuéntanos, Jota, ¿qué es este momento histórico? ¿Qué significa que la Revolución Ciudadana haya triunfado por primera vez, ni siquiera cuando éramos gobierno, que ahora sea la primera vez que triunfemos en la prefectura? Bueno, primero un reto enorme y un compromiso mayor todavía con la provincia de la Azuay. Imagínate,
estar al frente de una de las provincias más importantes del país, un tercer polo de desarrollo, y comprometido, por supuesto, con la gente. Una campaña muy compleja, muy dura, difícil, ganarle a personajes que han estado 3 décadas, más de 3 décadas en la historia política de la ciudad y la provincia, fue muy complejo, muy complicado. Pero bueno, pues ahí estaba la inventiva de muchos jóvenes que nos apoyaron, acolitaron en la campaña. Una campaña alegre, de las más alegres que hemos tenido, te digo, tratando de buscar cercanía con los jóvenes, tratando de generar empatía con los jóvenes y, por supuesto, la propuesta que es importante. Porque si no tienes una propuesta seria que se pueda cumplir, es muy difícil lograr conquistar esos votos. Entonces, hay un compromiso real con la provincia de la Azuay, poder transformar la vida, sobre todo de aquellas familias que están en un momento muy doloroso, muy difícil, y no solo en la provincia de la Azuay, sino a nivel del país entero. Cuando veo a nuestros hermanos migrantes que pasan peripecias por salir de nuestra provincia, cruzándose ríos, cruzándose selvas, las fronteras, digamos, ahí primero se me parte el alma, porque la estructura fundamental de la sociedad es la familia y cuando se rompe la familia, los problemas llegan luego, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que tenemos por delante es poder lograr precisamente que esas familias tengan una oportunidad en el Azuay, que piensen en vivir en el Azuay. Por eso vamos a generar una provincia para vivirla, ¿no? Y justo en ese sentido, Jota, ganar una campaña, además que en condiciones diferentes. Hace 6 años que por fin pudimos participar con partido propio, pero además en el marco de toda una política de persecución, de un discurso de odio enraizado a través de los medios de comunicación monopólicos que de una u otra manera generan imaginarios en la población. Después de haber pasado también algunos episodios muy crudos de recorridos, me refiero en la consulta de Moreno, luego en el episodio de Lazo, es decir, condiciones adversas. Ahora ganamos, digo, después de ese escenario, pero también con una profundización de lo que significan las políticas neoliberales. En ese marco tenemos una responsabilidad enorme y quienes ganaron las locales tienen una responsabilidad sobre sus hombros brutal. ¿Qué significa para ti esa responsabilidad? ¿Cómo traduces esa responsabilidad en tu acción y en lo que quieres para Azuay? Bueno, sí, o sea, digamos, el momento que estamos pasando, que estamos viviendo, no es menor. O sea, yo siento que el Ecuador pasa en un luto permanente estos últimos años. Y luego la pandemia del gobierno de Moreno que no supo enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria, tú enterrabas a decenas, a miles de ecuatorianos en medio de la pandemia y tenías un luto. Luego los últimos incidentes, lo de Alausí no es menor, en el cual se te va a una montaña y tienes decenas de muertos, otro luto. A semana seguida tienes un tiroteo en Esmeraldas, con asimismo cerca de una decena de fallecidos, otro luto. Y a semana seguida, hace 10 días atrás, 15 días atrás, te encontraste con una nueva crisis carcelaria. Es decir, un luto permanente. Entonces, pasar de un luto permanente, fruto de la falta de capacidad para poder reaccionar de parte del Ejecutivo, para llevar adelante una serie de políticas públicas, te da la pauta, digamos, también en medio del escenario electoral, de que la gente busca precisamente un retorno hacia un modelo más progresista. Y hay que encaminar precisamente una serie de políticas públicas, bueno, empezando desde la planificación, planes, programas y proyectos con recursos económicos, tratando de conducir a la provincia de La Azuay precisamente a poder garantizar derechos. Llevarlos nuevamente hacia un modelo de carácter progresista que profundice precisamente esas acciones que en un momento determinado las llevamos por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ese es un reto enorme. Ese es un reto enorme para todos. Y yo creo que hay una esperanza depositada en el pueblo azuayo precisamente en aquellas autoridades que podamos concretar esos anhelos, esos sueños. Bueno, es que justamente somos la generación que fuimos parte de un proceso de transformación. Y esa generación te marca. A ver, somos jóvenes, ¿no? Así que esa generación te marca. Bueno, yo soy más joven, pero... Bueno, quien sigue podrá, No, pero... podrá juzgar esta partecita del Pero sabes que hay una apuesta, una nueva apuesta generacional en el Azuay. Hay un cambio generacional. Igual en el municipio local, en el municipio de Cuenca,
Bueno, ahí ganó Cristian Zamora a otro político con historia, con trayectoria, como es Paul Carrasco. Pero si tú te fijas en los municipios de la provincia de La Suay, también hay un cambio generacional. Tenemos 3 alcaldes de 31 años de edad, que es su primera incursión, digamos, en muchos de los casos en política, y tienen también un reto enorme, más allá de que no sean de nuestra bandera política, pero la idea es sumar hacia una corriente desde el centro hacia la izquierda que aglutine a todo el progresismo. Bueno, Jota, de aquí nos vamos a ganar el 25, a ganar Vamos a tomar un café. también un nuevo café. Nos vamos a ganar el 25, nos vamos a ganar nuevamente el 27, pero sobre todo tenemos que ganar la esperanza, la autoestima a la gente, el volvernos a sentir orgullosamente ecuatorianos y ecuatorianas. Sin duda, y eso es un reto que nos compromete a todos. El poder motivar a través de una nueva ilusión movilizadora que ponga por delante la consecución de derechos en favor sobre todo de la población más vulnerable. No es menor la situación que hoy estamos viviendo. Más de 3 de cada 10 ecuatorianos está en la pobreza o en la pobreza extrema, y con condiciones precarias y graves retrocesos en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana, que hoy es una crisis nacional la que hoy estamos viviendo. Entonces, hay un reto enorme, hay un sueño por cumplir en favor del pueblo azuayo, y esperamos estar a la altura de ese reto y de las circunstancias que nos toca afrontar. Bueno, yo deseo que la próxima vez que nos veamos sea con un abrazo en el Cajas. Me encanta. Es un lugar que quien vaya a Ecuador, por favor, visite el Cajas. Precioso. Bueno, Cuenca, que es una ciudad bellísima, pero uno de mis lugares favoritos es justamente el Cajas. Ese es un lugar mágico, porque no solo está depositada gran parte de nuestro potencial hídrico, sino realmente hay una belleza paisajística impresionante. Y vamos a ir más allá, porque a unos pocos kilómetros del Parque Nacional del Caja se encuentra Paredones, que es uno de los lugares, digamos, por donde se generó el gran imperio inca, el imperio del Tahuantinsuyo. Y queremos recuperar precisamente la Cruz del Sur en medio de los Andes. Por eso visitábamos aquí al Instituto de Antropología, de Cultura de México también, para con esa experiencia que tienen, poderla aprovechar en beneficio de poder recuperar la ruta del Capañán, esa Cruz del Sur, en el cual está Ingapirca al norte, en el cual está al sur Dumapara, al este está Chofchi y al oeste está Paredones. Es la perfecta Cruz del Sur que podemos recuperar, sobre todo esa gran belleza natural, cultural, y por supuesto ese patrimonio que es de la humanidad, como es la parte de la ruta del Capañán. No, tanto por hacer. Yo te escucho y tuve la suerte de escucharte en diferentes propuestas en esta visita por acá de México. Te seguí en tu campaña, te seguí tus TikToks, te seguí cruzándote el Tomebamba, te seguí con los borregos bajándote para el debate. No, realmente hay tantos retos y hay una necesidad evidente también de innovar, de renovar, de ser más creativos, de recuperar una creatividad esperanzadora. Y yo creo que en ese sentido, pues con J. Lloret, yo me siento representada y estoy segura que así como la mayoría de los azuayos, pues vamos a volver a tener la esperanza de que otra realidad es posible. Así que J, gracias por acompañarme aquí en Lo Personal es Político, que nos volvamos a ver muy pronto y deseo que realmente haya mucho éxito porque el éxito de nuestras autoridades locales es el éxito del pueblo ecuatoriano. Tenemos que recuperar la esperanza. Y para recuperar la esperanza hay que demostrar que se puede trabajar. Y eso es lo que mejor podemos hacer. Gracias. Y lo vamos a hacer. Gracias a ti. Y ese abrazo que está pendiente, ese abrazo lo vamos a hacer juntos en el Cajas. Y no solo nosotros, sino con mucha gente que seguramente también querrá abrazarte. Y a la gente que está acá, nuestro cariño siempre. O sea, para nosotros su lucha también es una lucha que nos inspira a seguir dando batalla para poder conseguir esos sueños, esos ideales que siempre están por delante. Que así sea. Él ha sido Juan Cristóbal Lloret aquí en Lo Personal es Político. Nos vamos a un pequeño corte y síguenos porque regresamos en este espacio con el alcalde electo de la capital de los ecuatorianos, Pavel Muñoz.
Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana. Hoy todos somos la revolución que en tu corazón vivirá por siempre. Se levantó el Ecuador y va a seguir luchando por esta nueva patria. Aunque nos quieran detener, encontrarán Un pueblo unido como hermano. patria. Se vive ya nuevos días de esperanza. Soñamos un buen vivir, libres al fin, y hoy será por siempre, 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 siempre. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Lo Personal es Político, como decíamos, con muchas sorpresas, porque además este día, 14 de mayo, se han posesionado en Ecuador varias de nuestras autoridades electas de la Revolución Ciudadana. Y para nosotros es un gusto realmente, aprovechando su paso por México, tener aquí a quien ganó y que se posesionó el día de hoy como el nuevo alcalde de la capital de las y los ecuatorianos, Pavel Muñoz. Así que, Pavel, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Qué alegría, cuéntanos qué estás haciendo, cómo recibiste el triunfo, qué has estado haciendo en todo este tiempo previo a la posesión, en el tiempo de la transición, pero sobre todo cuéntanos cómo te sientes, qué ha pasado en este tiempo con Pavel Muñoz. Bueno, Gaby, el agradecido y el que se siente a gusto soy yo. Has invitado ya a un montón de personalidades y te habías olvidado de invitarnos a los compañeros de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Pero qué chévere estar en tu programa y poder conversar de lo que para mí es una gran satisfacción, pero sobre todo una gran responsabilidad. Así es como recibí los resultados electorales. Primero ese día con mucha tranquilidad, habíamos tenido y teníamos confianza del trabajo que habíamos hecho, un trabajo donde hicimos lo que sabemos hacer, digamos, me refiero al proceso político de la Revolución Ciudadana. Estar junto a la ciudadanía, escuchar sus demandas y comprometernos con lo que esté al alcance y sea pertinente para mejorar las condiciones de vida. Así que eso, lo primero, el alegrón, digamos, de recibir esos resultados electorales, y lo segundo, el peso inmenso de la responsabilidad que supone para nosotros el hecho de que Quito renazca. Óyeme, y además, yo estaba recordando como estábamos preparando un poco la entrevista y todo, y yo me acordaba de algunos episodios que vivimos justamente después del 2017, cuando pasó la ruptura, cuando tratamos de reestructurar la parte de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa. Pues ahí andábamos corriendo en el CNE, andábamos recorriendo provincias, andábamos haciendo organización territorial. Pasamos tiempos muy duros, pasamos marchas, protestas, movilizaciones, unos pasamos el exilio, otros quedaron combatiendo y batallando en territorio, y obviamente han sido tiempos muy duros. Que la Revolución Ciudadana regrese con esa fuerza en las elecciones seccionales, después de toda una campaña de discurso de odio, después de todo un posesionamiento
de ciertos estigmas frente a una tendencia política para tratar de anularla. Y que hoy, justamente, Quito renace, pero también es un renacimiento y una esperanza para el país. Y eso también es lo que pusieron sobre nuestras espaldas el pueblo ecuatoriano, y especialmente sobre quienes van a estar ahí conduciendo y liderando las alcaldías, las prefecturas, concejalías, juntas parroquiales. Tú me decías cuando hablábamos en campaña, me decías, ¿sabes qué? Siento el ambiente diferente. ¿Qué fue para ti sentir ese ambiente diferente después de todo ese recorrido rapidísimo de 6 años, de esa profundización en discurso de odio, de estigmatización, y luego recibir el cariño, otra vez la transformación, el abrazo, la sonrisa, la esperanza? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue eso para ti? ¿Cómo evalúas también ese momento dentro de la política ecuatoriana? Déjame una primera reacción respecto a tu primer comentario, Gaby. Para nosotros, esta victoria, la victoria del 2023, es, digamos, una sumatoria de hechos muy importantes. Va desde la ratificación de la ciudadanía de que el proyecto de la Revolución Ciudadana es lo más importante que le ha pasado al Ecuador, claramente, y al menos desde el regreso a la democracia. Es incluso la reivindicación de nuestros compañeros y nuestras compañeras que han tenido que pasar exilio por el proceso de persecución política más grande que hemos vivido. Aprovecho y siempre será pertinente agradecer, por ejemplo, al gobierno mexicano que en el caso tuyo, en el caso de Soledad, de Edwin, de Carlos, de Ricardo, algunos otros, ¿no es cierto?, ha puesto su contingente, digamos, humanitario, pero sobre todo de sensatez política, con la tradición que ha tenido del respeto de las figuras legales para proteger persecución política. Es la reivindicación de lo que los ecuatorianos consideran el mejor presidente de la historia junto con Eloy Alfaro. Me refiero a Rafael, es la reivindicación de nuestros liderazgos como el de Rafael y Jorge. Pero también, y esto ya me conecta con lo segundo, es la comparación que ha podido hacer el pueblo ecuatoriano en estos últimos ya casi 13 años, ¿no es cierto? Ya 16 años, entre lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana y lo que han sido los dos últimos gobiernos neoliberales, que no es sino la repetición del gobierno de Hurtado, de Borja, de Febres Cordero, de Lucio Gutiérrez, porque, digamos, quienes hacemos sociología política, sociología histórica, solemos, tratamos de fijarnos en los tiempos largos, ¿no? Y al menos si tú analizas, si la ciudadanía analiza los últimos ya casi 50 años del regreso a la democracia, desde el año 79, yo creo que tenemos 3 grandes periodos diferenciados. El primero entre el 79 y el hecho de que nosotros hayamos asumido gobierno, estamos hablando del 2006, que está caracterizado por 2 cosas, ¿no es cierto? Democratización por un lado, pero profunda implementación del neoliberalismo por otro. Entonces es una democratización que se frustra por un modelo económico empobrecedor. Luego viene un segundo gran periodo que es el de la Revolución Ciudadana, donde nosotros logramos probar que lo que habíamos dicho en el discurso, que el modelo neoliberal no funcionaba y que otra forma de desarrollo era posible, lo pudimos hacer. Y ahí están los datos, ni siquiera del gobierno ecuatoriano, sino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que nos dio, mientras América Latina reducía, por ejemplo, desigualdad a nivel de 2 puntos en 7 años, nosotros lo hicimos en 7 puntos en 7 años. Nosotros sacamos a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, logramos tener el desempleo más bajo junto con Bolivia, el coeficiente de inversión pública más alto también junto con Bolivia, y este es un segundo gran periodo. Y el tercero, estos 2 gobiernos nefastos, porque tú conoces bien, Ecuador ha pasado por 3 pandemias últimamente, la del COVID, la de Moreno y la de Lasso, y entonces estos 3 gobiernos neoliberales vuelven a ser esa suerte de que estén bien los números, pero que estén mal la gente. Por lo tanto, cuando yo te decía, siento que las cosas han cambiado, es porque la gente con sensatez ha dicho y mira que esta opción de gobierno que tenemos ahora, que es la extensión de Lenín Moreno, evidentemente no es la alternativa, y fíjate que eso supone, en términos de elecciones locales, la más contundente victoria de la Revolución Ciudadana desde el año 2007. Oye, estaba revisando algunos datos y veía justamente, una de las grandes problemáticas que vive el Ecuador ahora son los temas de inseguridad. Y si bien es cierto, eso parte de una política nacional, hay una gran esperanza también y una apuesta de la gente a los gobiernos locales en el sentido de que la cooperación sirva para mejorar ciertas necesidades que se tienen en seguridad. Y revisaba algunos datos y veía que, por ejemplo, justamente en Quito, el 86% de la gente encuestada decía que su barrio es mucho más peligroso de lo que era antes. Es decir, no solamente la realidad
de asalto, sicariato, etcétera, robos, sino además la percepción aumentada. Es decir, hay un ambiente de terror, hay un ambiente de tensión. Con ese 86% de gente en Quito que piensa que sus barrios están más inseguros, también te escuchamos muchos temas de seguridad, no solo en la campaña, sino en esta parte de transición. Vimos y seguimos la reunión con los ministros, la cúpula de la policía, etcétera, sobre temas de seguridad. Y en ese sentido, también lo que se haga en Quito puede servir como una réplica también para otras ciudades del Ecuador. ¿Qué tienes pensado ahí? Porque eso es una de las prioridades que pide y que está esperando también el pueblo ecuatoriano. Insisto, sin ser competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador, pues obviamente es una preocupación que tenemos también desde la Revolución Ciudadana. Y este último punto yo lo quiero retomar en mi respuesta, porque con claridad el problema de la inseguridad es hoy el principal problema de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y te lo digo de otra forma, Gaby, y lo decíamos los compañeros que estuvimos en campaña, sentimos hambre y miedo. En estas elecciones, al recorrer la ciudad, en mi caso, sentimos hambre y miedo. El hambre por, digamos, que parte de los problemas también son desempleo y pobreza, y el miedo porque en las ciudades del país, Quito entre ellas, te pueden literalmente matar por robarte un celular. No se diga Guayaquil, que pasó a estar nuevamente en la lista de las ciudades más peligrosas. Y el Ecuador, de haber estado entre los 2 países más seguros de América Latina, vuelve a estar entre esa lista preocupante, donde incluso algunas embajadas ya te hacen advertencia. Cuidado, no vaya, peligro, digamos, están desbordados los números de la delincuencia. Eso es lo primero. Entonces, y esto es muy doloroso, porque fíjate que nosotros en nuestro periodo de gobierno empezamos a tener, perdón por las palabras, a ratos los que venimos de las ciencias sociales solemos utilizar unas palabras medias complicadas, pero recuerda que en su momento se hablaba de que el debate era ya sobre lo postmaterial. ¿Por qué? Porque sobre el tema de la cultura, de cómo la cultura, digamos, revoluciona los pueblos, transforma las conciencias, todo lo que tú quieras. Porque las necesidades más materiales de la ciudadanía se habían solventado en buena medida satisfactoriamente. Estoy hablando de la posibilidad de tener trabajo, de la posibilidad de llevar un pan a la mesa de tu familia y de tus hijos, ¿no es cierto? Y estas necesidades solventadas te daban paso a otros requerimientos, a otras necesidades. Insisto, ya se hablaba de, y para los gobiernos progresistas de América Latina, en esa gran década ganada, esta era la discusión, ¿no es cierto? Habíamos mejorado los indicadores sociales y venían entonces las reivindicaciones postmateriales, que en algún momento incluso nos distanciaron de determinados sectores de clase media. Pero hoy vuelven a ser las necesidades materiales más inminentes y más cercanas las que te vuelven a preocupar. Que te cuiden la vida o que tengas que comer, ¿no? Y esto es un elemento central. El segundo, ya respecto a lo que tú dices, yo quiero hacer énfasis en esta última idea tuya. No es competencia de ningún municipio, de ninguna junta parroquial, ni de ninguna prefectura la seguridad ciudadana. Esta es competencia privativa del gobierno nacional. Así surgen los estados. Recuerda tú ese famoso pacto, digamos, ese famoso contrato político donde le damos un tercero el uso exclusivo de la fuerza, que es básicamente el surgimiento de los estados, es para cuidarnos la vida. Ahora, ¿qué es lo que te plantean? Y aquí yo creo que las preguntas que me hacían en la época de campaña esconde la responsabilidad real. ¿Qué va a hacer usted como candidato a la alcaldía por la seguridad? Pero al mismo tiempo esa pregunta está diciendo qué está dejando de hacer el gobierno. No hay que dejarle pasar el año gratis al gobierno del presidente Lasso. Hay que encarar su principal responsabilidad sobre el deterioro de los indicadores de seguridad en el país, y esta es una cosa que hay que dejarle claro. Sin embargo de eso, yo planteé, y este es el planteamiento que hemos hecho, al menos todos los candidatos de la Revolución Ciudadana y candidatas de la Revolución Ciudadana, es que no le pensamos quitar el cuerpo y tomar el toro por los cuernos y ayudar en lo que esté a nuestro alcance con esa seguridad. ¿De qué estás hablando? Por ejemplo, uso adecuado del espacio público y buena adecuación del espacio público. Aquí mismo en México, contigo conocimos la experiencia de Iztapalapa, que tienen los famosos senderos seguros. Ahí es donde tú puedes, ¿no es cierto?, a partir de una buena implementación del espacio público, brindar seguridad en las zonas más peligrosas para que se cumpla este principio de que si una madre y su hija pueden caminar seguras por ese sendero, todos los podemos hacer. Segundo, tenemos a la mano tecnología en la actualidad. Nosotros implementamos el ECO 911, el sistema de videovigilancia más importante de América Latina en su momento, y hoy tenemos que aumentar esas cámaras de vigilancia en Quito, alarmas comunitarias. Pero cierro con esto. Gaby, de nada te sirve que tú tengas una cámara nueva que te vaya a detectar un delito y la policía no tenga ni siquiera gasolina en sus patrulleros para poder atender esa emergencia. Con lo cual,
Fíjate, cierro tal vez con esta idea. En esa reunión a la que hace referencia con la Policía Nacional, me hablaban al menos de unas 300 motos, ¿no es cierto?, de necesidad. Estamos hablando de entre $900,000 y $1,000,000. Cuando ese mismo momento que la policía me dice eso, el gobierno de Lazo tiene más de $9,000,000,000 de reservas monetarias. No puede ser que la Policía Nacional esté casi así con una mano, ¿no es cierto?, pidiendo apoyo, casi caridad a los gobiernos autónomos centralizados, por $1,000,000 para capacidad logística, cuando el Estado ecuatoriano tiene más de $9,000,000,000 depositado fuera de la economía nacional. Eso es una perversidad. Pero es que además también estamos naturalizando el hecho de que el gobierno de Lazo pase la responsabilidad de terceros. Es decir, no es responsabilidad mía, es que la asamblea, no es mío, es que el gobierno no es mío, es que la policía, etcétera, 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 evadiendo con absoluta mediocridad la responsabilidad de ser gobierno. Y en ese sentido lo que hace justamente es acoger un sistema punitivista que en ningún momento ha funcionado, o en todo caso donde funciona, aseguran que sacrifican la democracia para mantener indicadores de seguridad. Y me refiero obviamente al modelo buquelista de la región, ¿no? Muchos candidatos a la alcaldía de Quito decían, es que vamos a aplicar aquí el modelo Bukele. Ya viene Bukele No, hay... hablarnos. Claro, entonces la preocupación de la política es, a ver, ¿cómo estamos mirando entonces los procesos de desarrollo y qué tipo de desarrollo queremos en nuestro territorio? O vamos a ser absolutamente, digamos, aplicar una política punitivista, una política dictatorial, fascista, violatoria y atentatoria de los derechos humanos, o hacemos lo que realmente funciona en los estados y en la sociedad, que es aplicar políticas de bienestar, política pública para mejorar las condiciones de vida y que eso además se identifique y se evidencie luego en los indicadores de seguridad. Digamos que eso funciona a mediano y largo plazo, de manera inmediata hay que tomar correctivos y eso estamos absolutamente claros. Pero además dentro de la campaña, ya que mencionaste el tema de Iztapalapa, pues justamente uno de los proyectos que fue parte de la campaña de Pavel Muñoz en la alcaldía de Quito y que además nosotros siempre lo decíamos porque ahí bailamos con Ángeles Azules, nos ha acompañado durante años, etcétera, y desde ahí escuchábamos de Iztapalapa para el mundo. Cuando conocemos a Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, que además implementa los caminos seguros, entre otras políticas, los centros Utopía, como prácticamente ese centro que te da toda la integralidad de un servicio. Iztapalapa, uno de los territorios más inseguros de Ciudad de México y de México, a través de estas políticas de recuperación de espacio público, de política pública, de políticas para la igualdad, etcétera, ha logrado bajar indiscutiblemente los indicadores de inseguridad. Ahora es un lugar turístico. Ese es el cambio, el gran cambio que contemplamos. Pero bueno, el Pavel, como él decía, es que el lenguaje técnico y sociológico, y cuando toda la vida pasamos peleándonos entre, no, es que esos términos que no sé qué, y bueno, ya ha sido pan de cada día. Yo te escuchaba en una entrevista y decíamos, nos reíamos porque decías que cuál era tu apodo, cuál era el podio, y vos decías PowerPoint. Entonces nos reíamos porque decíamos, pues sí, siempre era el PowerPoint todo, pero el Pavel es alegría, le encanta ser de DJ, juega fútbol, baila, es más, o sea, combina porque además somos seres humanos, porque además la política es de opciones, la política es de amor, la política es de equilibrios. Y en esos equilibrios, por supuesto que no podemos ejercer nada si no es con la música, la literatura, el arte. Pero ahora muchas de esas cosas se expresan en nuevas herramientas de comunicación digital. ¿Cómo fue el mundo del TikTok, del Pavel? Pasar del PowerPoint al tiktokero. ¿Qué fue eso? ¿Cómo estás haciendo lo que es para ti esta nueva comunicación donde además están los millennials, los centennials, las nuevas generaciones? Además, porque es muy importante no dejar vaciar el mensaje de los TikTok, porque a veces hacen ver el TikTok como la ridiculización de la política. Y pues no, el TikTok es utilizado también como una herramienta de comunicación desde lo político, obviamente más agradable, más pedagógica si quieres, pero el Pavel lo está haciendo bien. ¿Qué es ese Pavel tiktokero? No concibo un político también desapegado de su vida cotidiana. Y entonces lo que hemos buscado es tratar de hacer un poquito más pública mi vida cotidiana, resguardando también las cosas que me gusta resguardar, ¿no? La intimidad ya de la parte más familiar o lo que fuera, pero que vean que sí, soy un político, soy un técnico, pero sobre todo soy, digamos, un humano, soy hijo, soy hermano, soy padre, y esto también es lo que hace nuestra vida política, ¿no?
Y así esa es la política. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, quienes nos ven en Ecuador hoy en este programa especial, donde además el día en el que ha tomado posesión muchos de nuestros compañeros y compañeras de los que estamos profundamente, no solo contentos por ellos, contentos por la revolución, sino porque significa una esperanza real para el pueblo ecuatoriano. Y en eso yo quiero mandarles un abrazo gigante a través de este espacio a todas y todos los compañeros que hoy y mañana asumen las responsabilidades al frente de sus gobiernos locales. Porque el éxito de las gestiones de nuestros compañeros y compañeras va a ser el éxito del pueblo ecuatoriano y la posibilidad real de que podamos dar un giro de timón, que además es emergente. El Ecuador no puede seguir, ni debe seguir, cayendo a un abismo por la mediocridad y la ineficiencia de quien juega a ser presidente, cuando realmente lo que debería es estar en el sillón de su banco, gerenciando su banco y dejando en paz al pueblo ecuatoriano. Pero vamos a seguir trabajando y esta es la muestra. Yo quiero agradecer en este programa a Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de La Suay, y a Pavel Muñoz, alcalde de la capital de las y los ecuatorianos de nuestro querido Quito, por habernos dado este espacio en su paso por acá, por México, que ni siquiera debería estarse grabando en México, sino en nuestra patria, y esperamos pronto hacerlo. Pero gracias a todas y todos ustedes, gracias a Radio La Calle por este esfuerzo compartido, gracias a los medios de comunicación locales y regionales que se suman a esta difusión. Un abrazo gigante. Este ha sido otro episodio de Lo Personal es Político, porque así tenemos que empoderarnos también de la política, porque si no decidimos nosotros, otros lo hacen por nosotros, y por eso es que debemos despertar siempre. Y nuestra voz es potente y este espacio es un espacio de la voz de todas y de todos. Gracias, Pavel. Un abrazo, que sea exitosa tu agenda aquí en México y sobre todo, pues que arranque muy bien esa gestión. Esperamos verte ahí, alegre, disfrutando, con la seriedad de lo que eso merece también, pero compartiendo. Yo siempre que digo, el abrazo de la gente es gasolina, el abrazo de la gente es motor, el hablar, el sentir, eso son las sensaciones que construyen gobiernos diferentes y estamos seguras que el Pavel va a seguir abrazando, que el Pavel va a seguir recorriendo, que el Pavel va a seguir, como lo ha dicho, haciendo que sus principales asesores sean las y los ciudadanos quiteños. Así que gracias, Pavel, y éxitos. Gaby, déjame decir simplemente esto con tu mensaje que es muy potente, ¿no? Y yo lo digo de esta forma. Hoy es ha sido un día de gran responsabilidad para quienes hemos asumido una alcaldía, una prefectura, una junta parroquial rural. Pero no es simplemente la posesión de Marcela, Paola, Aquiles, Pavel, J. Lloret, es decir, de las personas. Yo creo que hoy ha tomado posesión del cargo, que no es otra cosa que el encargo de la sociedad de cada una de nuestras parroquias, ciudades o provincias, ha tomado posesión la esperanza. El Ecuador necesita que si tú quieres, que esta sea la palabra de los próximos años, la esperanza. Y hablo de la esperanza de todos y de todas, la esperanza de que volvemos a tener un país no dividido, sino un país que vuelva a tener en el buen vivir su deseo máximo de realización, y nosotros, poniendo nuestro granito de arena, que será un gran grano de arena, siendo la capital de la República, buscaremos que ese sea el futuro de los ecuatorianos. La esperanza frente a la desdicha actual, la esperanza es lo que vendrá en estos próximos 4 años. No nos dejen solos, no nos suelten la mano, acompáñennos para que esa esperanza se vuelva realidad. Y para heredar, lo mejor que podemos heredar es un país a la altura de nuestras hijas, de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Aquí en Lo Personal es Político, él ha sido Pavel Muñoz. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro programa. Síganos en redes sociales. Desesperanza. Ese era el nombre de la patria, hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano. Un sueño forjado con gran esfuerzo y sacrificio, pero repleto de alegría. Con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma, pero no han podido rendirnos. El amor por la justicia, por la verdad,
por nuestros migrantes. Retroceder hacia las garras de quienes nos quisieron robar hasta la esperanza no tiene sentido. Pero aún falta mucho por hacer, por construir, por consolidar. Hemos avanzado mucho. Hoy la patria está llena de dignidad, de respeto, de autoestima, de amor por la vida. Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre. Crucemos de forma irreversible la línea entre el pasado y lo que viene, sin temor. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la victoria definitiva de todo un pueblo. Yo solo estoy de paso. El poder es de ustedes, pueblo digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Por eso este 17 de febrero, con infinito amor, todo por la patria, todo 35. La patria volvió para siempre.